Cuando ya entramos mucho más en profundidad sobre análisis del React Routing y en este caso sobre pues, una interfaz con rutas dentro de nuestras propias aplicaciones generadas con React, una de las preocupaciones que siempre tenemos es, oye, ¿cómo puedo bloquear el acceso a esta ruta o a esta otra según se cumplan ciertas condiciones? Hoy vamos a analizar el uso justo de esta librería React Routing y vamos a ofrecer una posibilidad o una alternativa para poder bloquear ciertas rutas si se cumplen ciertas condiciones, por ejemplo, de autenticación, de autorización o lo que sea que queramos bloquear en este caso. Mi nombre es Mario Girón y esto es Garage Code Pills. Si estamos trabajando con React, quizás una de las librerías básicas y fundamentales, externas por supuesto a la propia librería de React, es React Router, esa librería maravillosa que nos permite generar un cierto sistema de rutas dentro de nuestra aplicación para que podamos navegar a través de la URL y podamos cargar los diferentes componentes según nos interese dependiendo del proyecto o la aplicación que estemos generando. Nosotros dentro de este pequeñito proyecto en el que tengo tres componentes, About, Home y Login es un poquito el más elaborado ya que tiene un formulario el cual he generado a partir de React Hub Phone, librería fundamental para el trabajo con formularios también. A partir de esta estructura nosotros vamos a intentar crear un sistema gestor de rutas y algunas de las rutas las vamos a bloquear en función de si el usuario ha hecho login o no ha hecho login. Para ese login, como no tenemos parte del back, lo que vamos a utilizar es local storage y simplemente justificaremos que si los datos del usuario están en local storage va a poder acceder a ciertas rutas y si no están pues no va a poder acceder a ciertas rutas. De manera muy sencilla. Lo que nos interesa es la gestión del router. Entonces lo primero que tenemos que hacer para incorporar este router dentro de nuestras aplicaciones es justamente instalar la librería. Así que npm install React Router DOM es la que vamos a utilizar, la instalamos, quedaría instalada y vamos a generar la estructura básica de rutas para poder empezar a navegar. Dejo levantada la aplicación con npm start para poder visualizar los cambios que vamos haciendo. Tengo algo levantado ya en el puerto 3000, por lo tanto lo levanto en el 3001, no hay problema. Y aquí no tenemos absolutamente nada. Generaremos las rutas. Me voy a ppjs y vamos a crear la estructura pues para aquí crear las rutas. Estoy utilizando también Bootstrap para darle ciertos estilos y para que no quede extremadamente horrible. ¿Qué necesitamos para crear las rutas? Bueno, pues el provider principal de React Router para poder inyectar todo nuestro sistema de rutas, que es el browser router. Lo importamos arriba de React Router DOM, que no se nos olvide, y lo que hacemos es voy a colocar toda mi aplicación influida o digamos dentro de la jerarquía de este browser router para poder utilizar las rutas, simplemente. Generamos nuestra jerarquía de rutas, necesitamos el componente routes para poder especificar pues directamente, oye, aquí van a ir todas nuestras rutas. Como se me ha olvidado autoimportarlo, lo importo a mano, routes, ahí está. Y ahora dentro de este componente root, en su jerarquía de hijos, colocamos cada una de nuestras rutas con el componente root. No hace falta apertura y cierre, simplemente de esta manera ya lo podríamos definir. Y a partir de aquí las rutas que queramos, porque es muy sencillo, simplemente hay que especificar la propiedad path, lo que vamos a escribir en la URL, y la propiedad element, es decir, qué elemento se va a cargar cuando yo en la URL escriba este path. Extremadamente sencillo. Bueno, pues en este caso lo que voy a hacer es que se cargue el componente home, que se importe arriba también, ahí lo tenemos, el home, ¿vale? Vamos a echar el CSS para arriba para que queden ahí los import. Ahí tengo, cuando ponga la ruta raíz, que se cargue el componente home, tenga lo que tenga, ahí lo tengo. Cuando tengo la ruta raíz, pues se carga el componente home, no tiene más. Lo mismo voy a hacer otra ruta específica para el componente, vamos a cerrar aquí, para el login, por ejemplo, para el about, para lo que queramos, voy a hacer el about, element, y aquí colocamos pues el componente o grupo de componentes que se van a activar en este caso, about. Cerramos y ya lo tendríamos, me faltaría el login, root, cierro aquí, le pongo el path, voy a ponerle login también de ruta, es decir, un literal, lo que yo tengo que escribir en la URL, no tiene más, y en el element pues cargamos el componente, o repito, grupo de componentes que nosotros fuésemos a cargar en este caso, el login, y aquí lo tendríamos. Ojo, nos tenemos que fijar que arriba se hayan hecho bien los import, tenemos todos los import de los elementos que estamos sacando del React Router DOM y además los import de nuestros componentes propios y específicos. Con esto definido, si yo ahora voy al navegador y escribo /about, me carga el componente about, y si escribo /login, me carga el componente login, como podemos ver aquí. Por lo tanto, ya tenemos toda esta estructura preparada para poder empezar a navegar, y lo único que voy a hacer es que se bloquee la entrada, digamos, a este componente about si no estoy logado, cosa que ahora evidentemente no pasa porque puedo acceder esté o no esté logado. Lo que voy a hacer en la gestión del formulario, en este componente login, es que cuando se envíe el formulario en este método en submit, voy a coger estos datos que simplemente son los datos del email y la password y lo voy a mandar
al local storage. Evidentemente, repito que esto es porque no tenemos un back y no tenemos un sistema de autenticación, pues yo que sé, con JSON Web Token o con cualquier otra herramienta. Entonces, utilizo local storage, llamo a setItem, vamos a guardar aquí los datos del usuario, lo voy a llamar user, y lo que sí que voy a hacer es hacer un stringify sobre estos datos para que ese objeto se guarde correctamente. Y una vez se hace el login, voy a aprovechar también para navegar, ¿vale? Para navegar tenemos este hook propio de React Router DOM que se llama useNavigate, mediante el cual nosotros podemos extraer aquí pues un objeto, por ejemplo Navigate, y este objeto nos va a permitir hacer esa navegación. Es una funcioncilla simplemente que si yo la ejecuto aquí dentro, Navigate, me puede hacer navegar hacia cualquier URL, por ejemplo hacia About, es decir, cuando haga login me llevas a esta página en concreto. Fenomenal, porque así tengo la posibilidad de poder navegar hacia esa página. Probamos el login, si nos vamos a la URL localhost 3001 o 3000/login, insertamos cualquier email, cualquier password, enviamos y evidentemente vemos que nos ha redireccionado hacia About, y además si inspeccionamos aquí el tema del almacenamiento, vemos como en el almacenamiento local, aquí en el localhost 3001, pues se ha introducido los datos que nosotros hemos rellenado en el formulario. Con estos datos aquí presentes, lo que vamos a intentar es eso, bloquear el acceso a la ruta About si no están estos datos en local storage. Es simplemente una condición. La condición podría ser la que quisiéramos, pero la nuestra en este caso es esta específica. Uno de los acercamientos que podríamos llevar a cabo para este tipo de acciones es que si yo me voy al componente About, previo a la carga del componente, yo podría aquí comprobar si el usuario está en local storage, hace el return, si no me devuelve el Navigate, etcétera, etcétera. Pero esto es un poco rollo porque al fin y al cabo la definición de rutas la tenemos en app.js y aquí es donde deberíamos ver aquellas rutas que estén bloqueadas, las que no estén bloqueadas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que voy a hacer simplemente para quitarnos de problemas y para hacerlo un poquito más elegante es crear un componente nuevo que lo voy a meter dentro de una carpeta utils porque no es un componente al uso gráfico, y dentro de esta carpeta utils lo voy a llamar protected root. JSX. Va a ser un componente normal y corriente, es decir, tiene la estructura protected root, normal y corriente, de función. Además, lo exportamos, export default, el protected root. Aquí lo tenemos, y lo que me tengo que preocupar aquí dentro es de, pasándole ciertos parámetros, ciertas props, el poder bloquear o no la ejecución, el poder bloquear o no esa navegación hacia un punto en concreto. Es decir, dentro de esta función protectedRoot nosotros tendremos un condicional: si pasa algo, navegamos hacia un punto en concreto; si no, devolvemos todo lo que tenga dentro del protectedRoot. Es decir, mi objetivo con esto es que nosotros, cuando luego llamemos a este protectedRoot, pongamos algo de este estilo. Llamemos a este componente y dentro pongamos las rutas que se tienen que cargar o no. 1, 2 o las que sean en este caso. Entonces, para poder hacer eso, evidentemente, o jugamos con los children o jugamos con alguna de las acciones que nos devuelve, como veremos ahora, o las posibilidades que nos ofrece React Router DOM. Pero lo primero es cerciorarnos de qué condición ponemos aquí. Si yo este protected root aquí compruebo sobre local storage si pasa tal cosa o pasa tal otra, bueno, pues sería un componente que protege rutas en función de local storage. Si yo por contra le pongo, por ejemplo, aquí una propiedad dentro del propio componente que sea, pues por ejemplo, canActivate, ¿vale? CanActivate, y que aquí tenga un true o un false, yo lo que voy a hacer es que, dependiendo de la condición que yo especifique para cada una de las rutas, pueda pasarle pues una propiedad u otra. Al final aquí lo que voy a tener es un condicional con una ruta u otra. Lo chulo podría ser también que yo tuviese un redirect path, por ejemplo. Es decir, oye, vamos a especificar, si no puedes navegar, hacia dónde te vamos a llevar, hacia dónde te vamos a navegar. Vamos a ponerle un valor por defecto que sería la ruta raíz, por si acaso no nos lleva a ningún sitio, etcétera, etcétera. Entonces, contando que esto va a ser un booleano y que esto va a ser un string con la ruta hacia la que voy a navegar en caso de no poder entrar, pues lo que compruebo es esto. Oye, si no puedes entrar, si no canActivate, voy a forzar que navegues hacia otro elemento, hacia otra URL. Fijaos en este caso que esto no deja de ser un componente, por lo tanto siempre tiene que retornar código JSX, aquí tiene que haber un return y aquí tendrá que haber otro return. Tiene que haber dos returns, uno para la parte negativa en este caso de no acceso y otro para la parte positiva. Y lo que sí que podemos hacer aquí para hacer esa redirección es utilizar una herramienta propia de React Router que se llama Navigate. Al igual que teníamos el metodito Navigate para poder hacer una navegación interna dentro de la ejecución de cualquier método, este componente hace exactamente lo mismo, hace como una especie de redirección hacia la página que nosotros le digamos en la propiedad to.
Entonces vamos a poner aquí el redirect path y además vamos a poner replace. Al ponerle replace, lo que va a suceder es que arriba en la URL se va a ver cómo se quita la URL de about o la que esté y nos va a llevar a la URL real donde nosotros estamos navegando, donde nosotros estamos haciendo esta redirección. Aquí abajo, sin embargo, lo que tenemos que hacer es que se carguen todos los elementos que están dentro de esta ruta protegida. Bueno, pues tenemos otro elemento también dentro de React Router DOM, que lo importo aquí arriba, que se llama outlet, es un componente, por lo tanto lo llamamos de esta manera, y con esto lo que estamos haciendo es justamente eso, que se carguen de manera normal y corriente todas las rutas que estén dentro de este Protected Route. Por lo tanto, acabamos de generar un componente que tiene una prop que se llama CanActivate, a la que le pasaremos un true o un false, una condición dependiendo de si queremos que se navegue o no. Si esa propiedad no es true, es decir, es false, no podemos navegar, pues nos redirecciona hacia la página que nosotros hemos marcado como el redirect path. Y si no, lo carga normalmente las rutas y por lo tanto no tendríamos ningún tipo de problema. Vamos a probar esto y veréis que es extremadamente sencillo. Me vuelvo a ppjs y lo que voy a hacer es que, por ejemplo, si mi ruta protegida es about, le voy a colocar un root por encima. Hay uno por encima y otro por debajo. Y el elemento que me va a cargar de este root, este element, no hace falta ponerle path, este element va a ser propiamente dicho el protected root que hemos cargado arriba. Protected root, lo tengo aquí, este tal que así, y rellenamos. Simplemente hay que decirle aquí, pues oye, tengo una propiedad CanActivate, la voy a poner a true directamente. La voy a poner a true simplemente para que veamos la diferencia. Lo que estoy diciéndole es, oye, como si antes de cargar esta ruta, lo primero que hay que hacer es comprobar esta de aquí arriba. Si esta es correcta, lo que hace es devolvernos ese componente outlet que hace referencia a todas las rutas que estén contenidas dentro, o sea que no hay ningún tipo de problema. Y si no, va a navegar hacia otra ruta diferente y por lo tanto se cargará el componente que esté en esa otra ruta. Vamos a comprobar directamente si accedemos ahora al about. Como sí que está cargado, como sí que le hemos puesto el true, ¿vale? Pues nos deja entrar. Si aquí por contra le ponemos un false, aquí vemos que, y lo vuelvo a poner, pongo about, y aquí vemos que nos redirecciona al home. Por lo tanto, oye, pues mira, eso que ya tenemos hecho no nos deja pasar si ponemos true o false aquí. ¿Qué estaría guay? Bueno, pues que ahora cogiese, repito, como he dicho antes, de local storage ese dato y pudiéramos hacerlo en función de lo que tenemos en local storage. Para facilitarnos un poco la vida de cara a trabajar con local storage y no tener que andar haciendo mucha comprobación, lo que sí que voy a instalar es esta librería, npm install React Use, una librería que ya hemos analizado en otros vídeos que tiene, pues eso, todas las herramientas necesarias para poder trabajar con cualquier acción normal dentro de una página web y una de ellas es el local storage concretamente. Instalamos React Use, volvemos a arrancar la aplicación. Sí. Y aquí tenemos la aplicación. Si nos vamos a nuestro componente app, lo que podemos hacer aquí es llamar a este método useLocalStorage, que es un método propio de esta librería que acabamos de instalar. Dentro del parámetro le ponemos la clave donde hemos almacenado todos los datos del usuario y aquí vamos a tener, pues como pasa con useState, por ejemplo, la posibilidad de acceder al user y la posibilidad de modificar el user, aparte también de borrarlo. Por lo tanto, ya tendría aquí el user si es que lo tuviese en mi local storage y la posibilidad de modificarlo si es que quisiera modificarlo, ¿vale? En el otro lado, en el login, podríamos utilizar también esto para poder hacer la modificación. Entonces aquí la condición que yo le pongo al CanActivate para este Protected Route simplemente va a ser el user. Si el usuario está en local storage, se me va a cargar el componente about sin ningún tipo de problema. Si no estoy en local storage, pues no se va a cargar. Vamos a comprobarlo. Nos vamos aquí. En principio, comprobamos que si entramos en about no hay ningún tipo de problema. Si voy a almacenamiento local y borro este usuario, refresco la página y no me deja entrar en el about. Me voy al login, por ejemplo, meto aquí cualquier usuario, esto ya se volvería a cargar en local storage, entramos en el about y vemos como el about se carga correctamente sin ningún tipo de problema aparente por lo que vemos aquí. Entonces, ¿qué tenemos al final? Bueno, pues hemos conseguido mediante este pequeño componente, que además muy potente, porque aquí le puedo decir redirecciona aquí, redirecciona allá o lo que sea. Si yo aquí le cambio al redirect path y le pongo login, por ejemplo, pues en vez de llevarme la ruta raíz, cuando no pueda entrar, cargo aquí el user, elimino, refresco, cuando no puedo entrar, pues me lleva al login otra vez. Entonces, se pueden hacer muchas cosas porque al fin y al cabo esto es un componente como los que conocemos habitualmente al que le puedo pasar propiedades y me permite de esta manera tan chula poder bloquear el acceso a diferentes rutas. Si ahora le pongo también aquí dentro la ruta raíz, pues estaría bloqueando las dos rutas, no me dejaría entrar a ninguna de ellas. Si me voy a esta, me lleva al login y si voy a about,
me lleva al login igual. Por lo tanto, acabo de hacer un sistema de rutas imposible de acceder dentro de las rutas que son privadas, a no ser que se cumpla con la condición que yo he especificado aquí. Y este Protected Root se puede ampliar hasta el infinito y es una de esas herramientas que nosotros cogemos y nos llevamos a todos nuestros proyectos de React. Incluso podéis generar un módulo y podéis compartirlo con el universo. Así que de esta forma tan sencilla y con estas 2 o 3 librerías podemos colocar dentro del sistema de rutas de nuestra aplicación de React algunas rutas privadas para que no se pueda acceder dependiendo de diferentes condiciones. Espero que os guste, como siempre digo, espero que esto lo implementéis en vuestros proyectos y os dé muchos éxitos. Os dejo el código en la descripción para que podáis jugar un poco con él. Os animo a que suscribáis al canal si no lo estáis, porque estamos generando un contenido espectacular, está mal que yo lo diga. Compartidlo también, oye, si os ha gustado el vídeo y creéis que le puede servir a alguien, pues os agradecemos mucho esa compartición y comentarios, pues los que queráis, que estaremos encantados de responderlos y de compartir con vosotros pues esta experiencia que es programar en diferentes tecnologías y en diferentes ámbitos. Y yo, nada más, no doy más la chapa, me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego.